Hola a todos en el primer mes espírita mundial. Saludos desde España. Hoy vamos a hablar de administración y espiritualidad. Puede parecer que son dos conceptos poco relacionados, pero cuando Hermes Trismegisto decía como es arriba es abajo, se refería precisamente a esto. Cualquier rasgo de orden o de armonía, cualquier indicio de sabiduría o amor proviene de arriba y, por su influjo, se materializa abajo, o sea, aquí. Veamos cómo es la administración en las colonias espirituales y si hay alguna diferencia con nuestras administraciones. La primera diferencia la encontramos en la misma fundación de la colonia. Mientras que aquí una ciudad se funda por la mera reunión o asentamiento en un territorio de un número X de personas de intereses muy variados, las colonias espirituales se fundan ya con un objetivo previo. La administración ya está funcionando desde ese momento previo. El objeto de las colonias espirituales más cercanas a la Tierra es atender a los que llegan recién desencarnados según sus necesidades. Cuando llegan, se les atiende como en un hospital espiritual y después de la convalecencia que sea necesaria, se les permite aprender mediante la experiencia cómo funciona la vida y el universo y qué hay que hacer para ser feliz. Esta es otra diferencia. Aquí si te mudas a una ciudad, a otra ciudad que no es la tuya, nadie te da la bienvenida y te explica cómo funcionan los servicios o cuáles son las normas que rigen. Veamos algunas características de la administración espiritual. Por ejemplo, el dinero. El dinero no existe como tal, pero existe la posibilidad de adquirir bienes y servicios a través de los bonus hora. El bonus hora es una ficha de servicio individual, o sea, una ficha donde se recogen las horas de servicio a la comunidad. Los bienes básicos como la comida, el vestido, la vivienda, están garantizados para todos por la administración. Otra diferencia curiosa. Pero otro tipo de bienes, por ejemplo, una vivienda propia, si la quieres, que no sea comunitaria, se puede también adquirir mediante un número X de bonus horas. O puedes usar los bonus horas para pagar la entrada a los espectáculos y demostraciones artísticas de todo tipo, entre otras cosas. No puedes tener más de una vivienda, aunque te sobren los bonus horas, pero sí suponen siempre un crédito a tu favor para conseguir, por ejemplo, ayuda para tus seres queridos que sufren. O sea, nosotros ayudamos con nuestro trabajo a la colonia y podemos, en la misma proporción, pedir la ayuda de la espiritualidad superior para lo que necesitamos o deseamos. Otra diferencia importante está en la administración del trabajo. El trabajo no es obligatorio, ni siquiera imprescindible para atender tus necesidades básicas, ya que la administración las cubre. Si no quieres colaborar con la colonia, puedes estar en los campos de reposo, que son como grandes jardines con música y un ambiente agradable, hasta que tú quieras. La diferencia con nuestras ciudades es evidente. No obstante, en la colonia hay infinidad de actividades en las que podemos ocuparnos si lo solicitamos. Por ese motivo, no hay un organismo para regular el desempleo porque no existe. A diferencia de aquí, el trabajo, aunque no es obligatorio, sí está disponible para todo el que lo busca. En nuestras sociedades, en las que por desgracia aún persisten restos de esclavitud, vemos que en algunos lugares hay trabajos forzados, mientras que en otros lugares muchos buscan trabajo y no lo encuentran. En el libro Nuestro Hogar se reproduce una audiencia que extracto aquí porque ilustra muy bien cómo se administra el trabajo. Una señora pidió una entrevista con el ministro para pedir ayuda para sus hijos encarnados que tenían graves problemas. El ministro le preguntó que cuántos bonus horas tenía para sostener esa petición. Ella solo tenía 304 horas de trabajo en favor de la colonia. El gobernador se lamentó de que fueran tan pocas, ya que llevaba allí hospedada más de 6 años, y le dijo: cuando no podemos hacer lo que queremos por nosotros mismos, necesitamos la ayuda de los demás. Pero, ¿de quién vamos a obtener esa ayuda si no hemos querido prestarla antes? Cuando estuvo en condiciones, se le ofreció trabajo en el grupo de vigilancia del Ministerio de Comunicaciones. A la señora no le gustó ni el trabajo ni los compañeros. Luego se le ofreció trabajar entre los hermanos de soporte en tareas regeneradoras. Tampoco eso le vino bien. Entonces la enviaron a cooperar en la enfermería de los perturbados. Encontró el servicio insoportable. Así que la colocaron en los gabinetes de investigaciones y estudios del Ministerio de Esclarecimiento,
tampoco le gustó. Después de todo lo cual, ella decidió acogerse a los campos de reposo. Amiga mía, le dijo el gobernador, el trabajo y la humildad son las dos piernas con las que camina el auxilio. Vuelva a los campos de reposo donde se refugió últimamente y reflexione. Después examinaremos el asunto con la debida atención. De este extracto del libro Nuestro Hogar, sacamos diversas conclusiones sobre cómo se administra una ciudad. El mayor dignatario recibe personalmente a todos los que quieren hablar con él. ¿Alguna diferencia con nuestros gobernantes? Otra conclusión que sacamos de esta audiencia es el hecho de que, mientras la señora, para rechazar el trabajo, solo argumentaba que no le gustaba el que se le ofrecía, se le siguieron ofreciendo otras oportunidades diferentes hasta que pudiera encontrar el servicio con el que ella se sintiera cómoda. Esto es importante y una gran diferencia con las administraciones terrestres. La administración espiritual favorece y estimula a que los trabajadores trabajen en aquello en lo que quieren trabajar. Pero cuando ella, por voluntad propia, desistió y prefirió irse a los campos de reposo, nadie la obligó ni contravino su voluntad. Solo tuvo que afrontar las consecuencias de su libre albedrío cuando quiso pedir algo que no podía hacer por sí misma. Incluso en esta situación no se le hizo ninguna llamada al orden, solo se le sugirió que reflexionara. Esto nos indica cómo se produce la reinserción de los ciudadanos que no colaboran con el bien común, sin castigos, sin reproches, solo experimentando personalmente las consecuencias de nuestras decisiones, que siempre se respetan mientras no perjudiquen a nadie más que a nosotros mismos. La diferencia con nuestras instituciones de reinserción es abismal. Otra cuestión, ¿cómo se organiza el trabajo? La jornada laboral es de 8 horas diarias a favor de la comunidad, por la que obtienes 8 bonus horas. Esto sí lo han copiado hace tiempo las administraciones terrestres. Si quieres conseguir más bonus horas, por lo que sea, se te permiten hasta 4 horas extra diarias, no más, porque el descanso es necesario y porque el servicio que se hace estando cansado también es de peor calidad. Veamos otra diferencia. No obtenemos los bonus horas por las horas que estamos en el puesto, sino por el beneficio real que aportamos a la comunidad. Otro tema importante es que todos los trabajadores reciben la misma retribución, desde el administrador más elevado hasta el último operario. 1 hora de tiempo del ministro vale lo mismo que 1 hora del tiempo de un operario, un bonus hora. No obstante, como en algunos trabajos requieren de cierto sacrificio personal, cuando esto ocurre, se puede retribuir este servicio duplicando los bonus horas o triplicándolos en casos muy específicos. Aquí sería impensable que 1 hora de trabajo de un afamado futbolista, Ronaldo por ejemplo, valga lo mismo que la hora de trabajo de un basurero municipal. En cambio, en la colonia espiritual, como la labor de este último requiere de un sacrificio personal para beneficio de la colonia, sus bonus horas serán duplicados en este servicio, mientras que los del futbolista, que disfruta con su labor, serán bonus horas simples. Veamos otro tema. La herencia. Los bonus horas que has conseguido los puedes invertir, como hemos dicho antes, por ejemplo, en hacerte tu propia casa familiar. Pero claro, eres un espíritu. Si tienes que reencarnar o evolucionas y vas a una ciudad espiritual superior, ¿qué pasa con esa casa? Bueno, tu familia tiene derecho a usarla mientras ellos estén en la colonia. Si no fuera el caso, si no hubiera nadie de tu familia en la colonia espiritual, la propiedad se revierte al patrimonio de la colonia. Igual pasa con los bonus horas que tengas acumulados en el momento de dejar la colonia. Son siempre un crédito que tienes a tu favor y que podrás gastar a favor de los amigos o seres queridos que aún no tienen merecimientos suficientes, pero no se los puedes dar a otra persona, ya que la verdadera ganancia del ser es de naturaleza espiritual. Lo que de verdad se adquiere es experiencia, educación, enriquecimiento de bendiciones divinas y extensión de posibilidades. También hay lugares dedicados al entretenimiento, donde se producen las más variadas expresiones artísticas y se puede disfrutar de la compañía de los sabios en las diversas escuelas de los ministerios en general. ¿Cómo son las calles? Todas, hago hincapié en esto,
Todas son amplias avenidas adornadas de árboles frondosos, el aire es puro y la atmósfera de profunda tranquilidad espiritual. Sobre la diferencia con el urbanismo de nuestras ciudades, sin comentarios. En el libro Nuestro Hogar, Lisias está enseñando la ciudad a un recién llegado y le explica. Estamos en la sede del Ministerio de Auxilio. Todo lo que vemos, edificios y casas residenciales, son las instituciones y refugios propios de esta tarea. Aquí hay otra diferencia con nuestras ciudades. Todos tienen una vivienda disponible muy cerca de donde trabajan. En esta zona, dice Lisias, se atiende a los enfermos, se oyen rogativas, se seleccionan las oraciones, se preparan las reencarnaciones terrestres, se organizan grupos de socorro para los habitantes del umbral o para los que lloran en la tierra y se estudian soluciones para cualquier proceso que origine sufrimiento. ¿No ha visto, le pregunta al que le está enseñando la ciudad, ¿no ha visto durante la oración al gobernador rodeado de 72 colaboradores? Pues son los ministros de Nuestro Hogar. La colonia se divide en 6 ministerios, cada cual tiene 12 ministros. Los ministerios son los de regeneración, ministerio de auxilio, de comunicaciones, de esclarecimiento, de elevación y de unión divina. Sobre el descanso y el ocio, las vacaciones, Lisias también nos informa. La ley del descanso se observa rigurosamente para que unos servidores no estén más sobrecargados que otros. Todos los habitantes, salvo el gobernador, tenemos los entretenimientos habituales. Él se ocupa de que descansemos y tomemos las vacaciones periódicas, pero él casi nunca las toma. ¿Alguien ve alguna diferencia con nuestra administración terrena? Bueno, en los últimos 40 años, dice Lisias, rara vez lo he visto en festividades públicas. Él interviene, en cambio, en todos los niveles de servicio y nos ayuda con cariño a todos. En la colonia espiritual, ningún cargo se concede a título de favor. ¿Alguna diferencia con las administraciones terrestres? En otro punto del libro, André Luis, recién llegado, estaba extasiado con la noche y dijo, nunca sentí una paz tan grande. ¡Qué noche! Lisias sonrió y le dijo, hay un compromiso entre todos los habitantes equilibrados de la colonia para no emitir pensamientos contrarios al bien. El esfuerzo de la mayoría se transforma en una oración casi perenne. De ahí nacen las vibraciones de paz que sientes. Y este es muy resumidamente el ejemplo de una administración espiritual. Lo más importante de todo lo que hemos visto para mí es que se desmonta esa creencia generalizada de que los ángeles solo están tocando la lira y disfrutando de la gracia divina en presencia de Dios. En la espiritualidad no hay inactividad ni inacción. Los espíritus se dedican a sanar de sus heridas, a aprender de sus errores, después a ayudar a otros a hacer lo mismo compensando los daños que han causado y finalmente a mejorar aún más, adquiriendo nuevas cotas de amor y sabiduría hasta llegar al estado de espíritus puros, cuyo trabajo no es menor, sino de más responsabilidad, pues se convierten en ministros de Dios para hacer cumplir sus leyes a través del amor. Y a esto se refería Jesús cuando dijo, yo trabajo y mi Padre hasta hoy trabaja.